Bueno, yo estudié de abogado, terminé mis estudios de la escuela, que le decimos así, creo que ustedes usan la palabra liceo o algo así. Terminé los estudios muy temprano, porque por mi fecha de nacimiento terminé con 17 años, y luego comencé a estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Tenía que viajar, porque para estudiar en la Argentina, todas las universidades, sobre todo las estatales, que son las que tienen más prestigio, son gratuitas, pero están en las capitales. Bueno, por una pequeña comunidad uno atiende desde una sucesión, los temas de familia, temas laborales y por supuesto también algún tema comercial, de cobros, de deudas. Entonces, el abogado que trabaja en una pequeña ciudad tiene ese contacto directo con la gente y de esa manera presta su servicio. Yo qué quería destacar aquí, que bueno, nosotros estudiamos una carrera de grado, pero luego necesariamente debemos adaptarla al lugar a donde vamos a trabajar. Conjuntamente conmigo, yo me acuerdo de mis compañeros en la Universidad de Buenos Aires, tenía algún compañero que entró a trabajar en un banco y solamente estudiaba un papel, que era un contrato de refinanciación de deudas. Y hacía eso, hacía 50 contratos de esos por mes. Y la verdad es que aplicaba muchísimo, muchísimo menos que el conocimiento que tenía que aplicar un abogado en una pequeña comunidad, que le consultan por el problema de la medianería, por el problema de la sucesión, por el problema de la familia. Entonces, me sorprendía un poco, ¿no? Cuando hay tanta especificidad, cuando uno se especializa en algo, bueno, y lo mismo le pasará al que hace derecho aeronáutico o asesora una compañía petrolera. Bueno, van a ver estrictamente eso. Y yo creo que todas las universidades nos dan una capacitación general y después nosotros debemos adaptarnos de acuerdo al lugar donde vamos a ejercer. Yo ejerzo en Cañuelas, vivo en Cañuelas y creo que el servicio que presto es ese y me ha ido bien, he podido trabajar en mi profesión muy bien. Y desde 1995, estamos en el 2022, son 27 años. 27 años dedicado a la abogacía y estás hablando ahora de la docencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas Sí. más o menos en la docencia? En la docencia ya me he retirado de la docencia del colegio de Cañuelas que trabajaba. ¿Por qué? Porque comencé a trabajar en 1987, cuando todavía no era graduado. Y trabajé 32 años en un colegio, también haciendo otras horas en colegios oficiales, pero trabajé 32 años en el mismo sitio, en el Colegio Santa María, que es el colegio parroquial. Bueno, ahí fui profesor de Derecho y de todas las ciencias que tienen que ver con los derechos humanos, filosofía y derechos humanos, construcción de ciudadanía. Entonces, he trabajado en el mismo lugar durante 32 años. ¿Tú la abogacía la elegiste? ¿Se te inculcó en casa? O sea, ¿cómo eliges esta profesión? No, como todo joven, primero equivoqué el camino, quería estudiar analista de sistemas. Se nota que siempre la estructura me marcó, ¿no? Porque el sistema es siempre cuadros y relaciones que tienen que ver con la lógica. Los organigramas y los cuadros de flujo de ideas que estudiamos en sistema tienen mucho que ver con lo que es el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico también es un sistema, tiene la Constitución Nacional, como sabemos todos, y luego las leyes de menor jerarquía, pero todas respetando la norma superior. ¿Tuviste alguien que te enseñara o fuiste tú el que poco a poco fue viendo qué es lo que había, cómo aprenderlo? O sea, No, me puede haber enseñado algún tipo de trato y algún tipo de forma de presentaciones, pero bueno, era muy buena la universidad cuando yo fui. Había tenido 2 materias de práctica profesional que eran presenciales y teníamos que ir y cumplir un horario en los juzgados de la ciudad de Buenos Aires.
Y no, mi formación es siempre autodidacta, o sea, concurriendo a los centros de estudio, pero sigo mi propio método. No, el estudio mío fue totalmente distinto al estudio de mi tía. Mi tía estuvo en otra época de Cañuelas, en Cañuelas se llama mi ciudad. En esa época se dedicó simplemente a sucesiones y nunca quiso tener pleitos, cosa que te puede llamar la atención. ¿Cómo un abogado no va a estar en un juicio donde las partes quieran componer sus intereses? ¿Nos Sí. podrías contar un poquito un día, o sea, un día normal de trabajo, cómo podría ser? O sea, ¿a qué hora te levantas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son más o menos las tareas que sueles ejercer? Si son todas diferentes, no sé, un poquito, ¿cómo sería tu jornada laboral? La jornada laboral en un comienzo era mucho más agitada, no solo porque yo necesitaba trabajar mucho más, porque tenía mis chicos jóvenes, ahora mis hijos son los dos profesionales, ya no viven conmigo, y ni siquiera yo vivo con nadie, porque yo ya soy divorciado, o sea que ya no tengo gente que mantener, solamente mis animales. Yo vivo en una finca, así que tengo caballos, tengo perros, tengo gatos, son mis obligaciones diarias. Pero bueno, de joven tenía que viajar por la organización política, como sucede allí también, los juzgados y la sede de los tribunales están en una ciudad grande, y entonces las dos ciudades que yo tenía que viajar era Buenos Aires y La Plata. Un viaje por semana a Buenos Aires y a La Plata. Esta semana voy a ir a La Plata, un día, voy a ir mañana, pero lo normal era, como era todo presencial, viajar mucho a ver los expedientes. Ahora todo se hace por dispositivos electrónicos, ¿y qué hago? Voy al estudio, conecto el dispositivo electrónico y controlo mis expedientes por la mañana. Y por la tarde recibo clientes, recibo consultas. Por la tarde vienen los clientes que ya están en un proceso o clientes nuevos. Bueno, en un comienzo tuve publicidad, tenía publicidad en un periódico local, tenía publicidad en una emisora de radio que se escucha de manera local, y bueno, ya hace como más de 15 años que no tengo más publicidad porque gracias a Dios no me alcanza para atender a los conocidos nada más, ya no me alcanza el tiempo, sobre todo el tiempo que quiero disponer ahora, porque es lo normal que un profesional quiera dedicar menos tiempo cuando ya ha trabajado muchos años, ¿no? ¿Cuánto tiempo dirías que le dedicabas a una jornada laboral antes? ¿Cuántas horas? ¿Y cuánto tiempo le puedes dedicar ahora? Cuando ya Yo tienes creo que mucha más agilidad. antes era lo normal entre viajes y trabajo que a veces trabajaba 12 o 13 horas en el día, y ahora yo creo que ni siquiera llego a trabajar 6, Ujú. no llego a trabajar 6 horas. Pero las 6 Es son lógico bien también. productivas, ¿no? No, no tanto, la verdad que soy una persona que le cuesta concentrarse, soy una persona que todos tenemos nuestros defectos, y bueno, uno de mis mayores problemas es organizarme y concentrarme. Luego que me concentré tal vez lo hago rapidísimo, pero necesito mi tiempo para darme cuenta que estoy allí. Generalmente el tiempo es al final, cuando ya se me vence mañana, bueno, La presión es, ahí me yo di creo que nos cuenta que pasa lo a tenía que todas, hacer. ¿eh? Y ahí me di cuenta que lo tenía que hacer. Eh, bueno, trabajo en mi estudio a la mañana de manera personal, solo, digamos. A veces no, siempre he formado a algún joven profesional. Siempre ha venido alguien a hacer sus primeros pasos conmigo. Muchos abogados de Cañuelas vinieron a mi estudio en primer lugar. Y luego, a la tarde, recibo las consultas y termino las presentaciones y todo lo que haya que hacer. Por supuesto que con mi trabajo, y esto era otra de los puntos que estaban allí, con mi trabajo construí mi casa. Aparte de construir mi casa, me compré otro sitio, compré otro solar, y tengo mi estudio, no en las afueras como digo yo, sino tengo mi propio estudio en el centro de la ciudad, Ujú. ¿sí? Y luego de construir y trabajar y hacer todo eso, vino el divorcio y perdí la mitad de mis bienes. Pero
Sin hacer mucha broma sobre el tema, porque es un tema que todos deben haber atravesado, o mucha gente ha atravesado. Las divisiones de bienes son algo muy doloroso y muy penoso, y recién en el año 2015, yo me casé en 1994, contraje matrimonio, en el 2015 en la Argentina se modificó la ley y es posible presentar un contrato que se llama contrato de esponsales, es conocido como un contrato previo al matrimonio, en el cual se establecen las pautas por las cuales van a regir los esposos sus bienes. Pero en la época en que yo me casé, eso estaba totalmente prohibido, era ilegal. Hacer un contrato y un convenio con la esposa era ilegal. Entonces, luego del matrimonio, luego de finalizado ese matrimonio, cuando se producía la ruptura, había, y son muy grandes todavía, yo estoy todavía tramitándolos, los juicios de divisiones de bienes, de liquidaciones de sociedad conyugal, así se llaman. Bueno, yo me pude construir mi propia casa, comprar carro, tenía mi propio carro, mi esposa también otro, luego comprar una camioneta para las cosas más rurales, más relacionadas con los animales y tal. Yo siempre crié caballos, y la verdad que hice mi patrimonio gracias a mi trabajo. Yo no tengo nada heredado, no tengo una finca o un solar de mi familia, sino que tengo mi propia vivienda, tengo mi propio estudio, que es Todo lo otro que tienes solar, es gracias a tu esfuerzo, ¿no? A tu esfuerzo y a tu gracias trabajo al diario. trabajo. Ujú. Y es posible hacerlo sin dinero. Los jóvenes tienen que tener confianza, tienen que esforzarse, tienen que creer en su capacidad y tienen que meterle para adelante, porque de alguna manera se va a poder hacer. Ujú. ¿Qué es lo que dirías que es lo mejor que te ha dado tu oficio, la abogacía? ¿Qué es lo que más valoras de lo que te ha podido ofrecer? Yo lo que valoro siempre es lo que uno aprende. Yo valoro los conocimientos que se adquieren. Yo creo que de ninguna manera podría estar teniendo esta conversación contigo si no fuera por lo que he estudiado. El ser humano tiene que formarse y actualizarse constantemente. Necesita formación. Y cuanto más conceptos y más conocimientos incorpore, mejores decisiones va a tomar. De mejor manera se va a poder desenvolver en su vida. Yo a la abogacía le doy ese agradecimiento al derecho de haberme dado capacidades intelectuales que me permiten enfrentar los problemas con mayor solvencia, con mayor posibilidad de superarlos. No descarto ni ataco ninguna profesión. O sea, hay gente que trabaja con sus manos. Voy a citar a uno, por ejemplo, que admiro muchísimo y que los alumnos lo deben conocer, que es Rafael Nadal. Mm. Rafael Nadal yo lo vi en Buenos Aires en el año, creo que 2014 o 2015, vino a jugar a Buenos Aires, luego de haber sido número 1 del mundo, porque tuvo un problema muy serio en sus rodillas, muy serio, no se sabía si iba a volver. Y calcúlate que el nivel de Buenos Aires es de cuarta categoría, es un ATP de 250, y Nadal lo vino a jugar porque estaba recuperándose. Bueno, después del 2015 que se recuperó, volvió a ser número 1 del mundo. ¿Y qué hace él? Él corre y juega al tenis. ¿Y qué estudió? Yo creo que no debe estudiar, debe estar todo el día entrenándose, estudiará movimientos y tácticas, pero no conocimientos enciclopédicos. No estudia, no tiene una formación intelectual. Entonces, Nadal puede ser número 1. Claro que es un número 1 y es admirable, pero salvo que te dediques de manera profesional a lo tuyo, no vas a llegar a ser un profesional exitoso. Vale. ¿Me podrías decir a nivel personal qué es lo que te ha aportado la abogacía? Bueno, a nivel personal me permitió ser reconocido en mi comunidad,
como es reconocido cualquier persona que estudia. También te hace una persona de respeto en tu opinión, porque puedes fundamentar y argumentar lo que estás diciendo, te tienen como referencia. Y nada, como lo he dicho, todo estudio forma a la persona. Por eso soy muy crítico, tal vez de un médico, tal vez de otro abogado o tal vez de un ingeniero, que digo, ¿cómo puede ser que haya ido 6 años a una casa de altos estudios y tenga tan mala educación o proceda tan mal? Porque yo digo que uno estudia y el conocimiento enciclopédico no puede quedar en un chip, en un rincón de la mente, para que lo apliques algún día. El conocimiento enciclopédico te tiene que mejorar. Tienes que ser mejor persona estudiando. Formándote profesionalmente, tienes que ser mejor persona en la materia que sea. Entonces, estábamos hablando un poquito, pues es eso, si es qué es lo que nos pueden aportar los jóvenes a nosotros y nosotros a los jóvenes, ¿no? Y Exacto. comentábamos que es eso, la visión de vida o la nueva mirada, como le has dicho tú, que me ha parecido una idea, una manera de explicarlo muy buena. Sí, la verdad que es fundamental y yo estoy dispuesto, por ejemplo, para mí sería un placer poder verlos a los jóvenes, a los que se quieren sumar a los programas que ustedes hacen y tratar de ayudar y de comentarles. No es menos destacable que nosotros, los argentinos, eh, tenemos mucho contacto con muchos vascos. Bueno, no solo porque yo voy al centro vasco de Cañuelas, sino que Cañuelas es, por ejemplo, la cuna de la industria lechera, y esos fundadores de la industria lechera, que fue pionera en todo el país, son vascos, son una familia Casares, de apellido, hijos de un vasco, Vicente Casares, que, bueno, dio nombre a una pequeña localidad que hay aquí, y él con su idea y con su forma de trabajar, desarrolló una industria en la Argentina que, como yo he profundizado mucho, eso lo puse, yo cuando hice mis estudios superiores en la UPB, hice un desarrollo sobre los vascos en la Argentina, y destaqué vascos que habían tenido la fortuna de hacer y desarrollar un gran capital y ser dueños y tener sus estancias y demás, y vascos que fueron muy humildes y muy trabajadores. Hice estudios de casos así antagónicos, digamos, con gente que obtuvo mucho dinero y gente que fue simplemente muy trabajadora y humilde y pobres. Bueno, estos vascos vinieron en esa época y trajeron muchas ideas aquí y desarrollaron grandes potencialidades de los argentinos, que en realidad los argentinos somos gente que tiene en su genética muchísima influencia europea. Prácticamente el 80 o el 90% de la población son descendientes de españoles, españoles incluyendo por supuesto vascos y franceses, porque así dicen los libros. Yo he estudiado los libros y los he visto personalmente a los libros cuando ingresaban provenientes de Europa. En el año 1850 hasta 1950 fueron 100 años que recibimos más del doble de la población que nosotros teníamos, y decía España, Francia, Italia, y no decía si era vasco, o si era gallego, o si era andaluz, o si era catalán. Decía España, porque eso es lo que decía su documento, ¿no? Esa cuestión de la similitud de la formación de los grupos que se dieron aquí, compartiendo valores, compartiendo formas de vivir, compartiendo trabajo, la familia, también la religión, mucho más influente que ahora lo que es la religión católica, les dio toda una similitud. Y en estos momentos, también en Europa,
que están recibiendo oleadas migratorias del sur de África, ahora del este de Europa, no solamente por la guerra de Ucrania, ¿no? Sino que también reciben oleadas migratorias de otras naciones que están muy, muy cerca de lo que es la Europa del Este y que no soportan vivir allí. Sería muy importante trabajar esto, porque los jóvenes en Europa van a recibir esta diversidad y esta diversidad de orígenes hay que también canalizarla. Yo vi unos programas, creo que también estaba ASMOS en eso, o la UPB, sobre cómo integraban en Bilbao, y había unas canciones muy bonitas y unos vestidos, por supuesto, con las danzas vascas y con la música vasca y la cultura, pero las personas que estaban allí eran de otra raza, eran morenos, eran con una presencia de Europa del Este, también asiáticos, y cómo se incorporaban. Y ahora es Y cómo, totalmente multicultural, o sea, al final hay todo claro, tipo de, ya no hay tanta diferencia en razas, o sea, ya aquí ya está todo mezclado. por eso, y yo digo que qué bueno eso y qué buena esa apertura, que es uno de los valores que yo siempre propongo modestamente en mi centro vasco, en el cual, por ejemplo, no puedo ser directivo del centro vasco porque no tengo apellido vasco. Yo estoy como en la película. Sí, ¿no? No tengo apellido, no tengo orígenes. Solamente mis hijos, por parte de su madre, tienen un abuelo vasco, pero es que mis hijos, no fuimos nosotros al centro vasco porque mis hijos tenían un apellido vasco. Nosotros fuimos al centro vasco porque yo juego al MUS Yeah. y porque mis amigos juegan al MUS. Y por eso fui al centro vasco y por eso vivo allí gran parte de mis amistades. Pero te vuelvo a decir que es un momento, me parece, histórico, fundamental para volver a destacar y permitir esto de la intercomunicación entre personas que hemos sido formados en lugares distintos y que tenemos tal vez un objetivo de vivir mejor, que ese objetivo no hay que perderlo, por Dios, hay que vivir mejor, y compartir las experiencias sin creerse nadie dueño de una De receta nada. magistral. Eso es, yo creo Nadie que tiene el la secreto receta. está en el intercambio de conocimiento y el que cada uno elija qué conocimiento es válido para su manera de vivir o su manera de ver las cosas, pero saber que existen distintas miradas. Y por último, la última pregunta sería, si una persona quisiera ser abogado o abogada, ¿qué competencias o qué conocimientos o qué habilidades, una mezcla de todo, tendría que tener, aparte de los estudios de abogacía? ¿Qué Bueno, consideras que debería de tener? yo pienso que lo habrás notado ya con mi principal defecto. Mi principal defecto es de hablar mucho. Bueno, eso de hablar mucho y de ser locuaz, ser sociable, extrovertido, es básico, sobre todo para una profesión de abogado vinculado con los clientes. Tal vez un abogado de empresas o un abogado muy especializado pueda ser totalmente parco y recatado, pero no lo creo conveniente. Creo que el abogado es una ciencia humana fundamental, el derecho. El derecho habla de cómo nosotros elegimos manejar nuestras relaciones.